delante. Aquí delante. Segunda fila. Funciona. Hola, buenas tardes. Soy Luis Cotes, secretario del Colegio de Médicos de Asturias. Quería hacer una pregunta a Celia. ¿Vieron encendido? ¿Ahora? Sí. Bien. Enhorabuena por la mesa, por los contenidos, por el debate que se genera. Quería hacer una pregunta a Celia Gómez. Soy Luis Escoté, secretario del Colegio de Médicos de Asturias. ¿Está cerrado ya o está al límite ya la posibilidad de acreditación de plazas MIR y de plazas certificadas, o bien todavía hay margen? Porque me llama la atención que se siga generando más plazas en las facultades cuando hay entre 6 y 8.000 médicos que cada año no pueden acceder a la especialización porque no aprueban el examen MIR, porque es un examen que está limitado en cuanto a las plazas, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil recuperar a esas personas que ya son médicos y que solamente tendrían que formarse en la especialidad para que parte de ellas pudieran trabajar en el servicio público y no generar nuevos estudiantes que al final van a cruzar esa bolsa de empleo. Gracias. Me alegra que me hagas esa pregunta, porque es que no es cierto lo de que haya 3.000 que se queden. Voy a explicar. Dentro de esos 3.000 hay una parte muy importante, 2.200 más o menos, que son profesionales extracomunitarios afectados por un cupo, que es el 10% de las plazas. Entonces, en verdad, de los que presentados que no superaron la prueba y que estarían ahí, bueno, presentados que no superaron la prueba, o sea, que no obtuvieron número de orden de la última convocatoria, fueron alrededor de 800, no recuerdo la cifra exacta. De esos, solo 106 eran de universidades españolas y de esos solo 20 eran del último curso de egresados. Quiero decir que el problema no es, o sea, tenemos una falta, digamos, de materia prima y además han quedado plazas sin cubrir. Ha habido 2.000 personas que no han elegido, que no eligen. ¿Por qué? Porque prefieren una especialidad a la que cuando les llega su turno no la han podido elegir. Ese tema no lo podemos tampoco solucionar. Que ha habido personas que no eligieron plaza y que son médicos que son médicos que no eligieron porque la especialidad que quieren, si tienen el número 8.000 y quieren dermatología, pues mira, no... Y se presentan otro año u otro año. Con la elección personal no podemos hacer nada. A lo mejor hay que pensar si cada año en el que no eligen les tiene que costar un poco más de puntos poder optar a elegir, o los que renuncian también les tiene que costar un poco más, porque si no, tiene que haber incentivos a veces positivos y a veces negativos, porque le están quitando también la oportunidad o el derecho a otra persona que probablemente podría haber elegido, ¿no? Es un tema complejo. Y luego en acreditación de plazas estamos al límite. Bueno, cada año hay un proceso, ahora mismo estamos con el proceso abierto y hay que ir viendo. En todo caso, tenemos acreditadas ahora mismo de plazas MIR más de 10.000, en fin, que son un buen número, no se ofertan todas. Y probablemente algunas especialidades deberían de ofertarse menos, porque sabemos que son, y las comisiones nacionales nos lo indican, la construcción de la oferta se hace con las propuestas de las comunidades autónomas, con las cuales desde el Ministerio somos muy respetuosos, entre otras cosas porque son quienes financian las plazas. Pero bueno, hacemos la reflexión y a lo mejor hay que hacerla o ejercer la potestad que también se tiene de limitar que salgan determinadas plazas y a lo mejor que en el caso de otra incentivar, y eso se ha hecho con familia, a que salgan la totalidad de las que están acreditadas. De cualquier manera, entonces, ¿qué garantiza el ampliar las plazas de estudiantes? El tener suficiente solicitantes. Ahora mismo tenemos un gap entre egresados y oferta de plazas de casi 2.000, que se ofertan más que los que salen de las facultades cada año. Es evidente que hay un problema, que ni siquiera se cubre, y porque no se puede cubrir, salvo que se modifique la ley y se amplíe el cupo de extracomunitarios, pero los extracomunitarios no solucionan nuestro problema después de necesidad de contratación, porque en algunos casos se vuelven, y razonablemente además, se vuelven a su país de origen, que les necesitan mucho más que nosotros.
tengo que decirlo. Hay un pacto de la OMS sobre contratación que me imagino que es un código ético y es así, vamos, es así. Vale. Me ha venido a la cabeza lo que has comentado respecto a lo de las plazas, pero ¿os habéis planteado alguna vez volver al antiguo sistema MIR? Porque yo conozco de elección de MIR, porque conozco quien, me acuerdo que comentaba, hombre, a lo mejor si en un momento dado yo hubiera podido tener las plazas que estaban vacías y me hubiera compensado haberme elegido un sitio determinado, a lo mejor hubiera elegido otra especialidad que nunca había pensado y lo hubiera cogido. Es una cosa, yo creo que habría que plantearse, no sé lo que pensaría, yo creo que a los médicos hay que escucharlos, no sé lo que piensan todos, pero creo que el sistema de elección de MIR actual me parece que no beneficia en nada al problema que estamos viendo hoy. A lo mejor deberíamos de cambiarlo anteriormente. Oye. Me han bloqueado, Me han bloqueado. Continúo hoy. Hay una cosa, perdonadme, que no la he oído. Mirad, yo os voy a contar la anécdota. Yo tengo ya... Ahora mismo tengo 2 residentes y no he tenido tantos en mi historia que están fuera y no van a volver. Ya me lo han dicho. Y os voy a decir una que me encantó lo que dijo y aquí no ha salido. Me acuerdo que me llama un día, ella estaba en Inglaterra, y me dijo, lo voy a decir con sus palabras, mire maestra, no voy a volver a España. Es más, ya me he traído a mi marido aquí a Inglaterra. Por supuesto que gano mucho más que usted. Mucho más. Es un poco irónica, Mucho más que usted. Pero sobre todo, y ante todo, aquí en Inglaterra, yo como médico soy alguien. Prestigio. Nadie ha dicho. El médico... Oye, me está bloqueando, El médico ha perdido el prestigio. Nosotros tendremos quizá nuestra culpa. Los pacientes a lo mejor no hemos sabido transmitir el bien que hacemos a los pacientes. A lo mejor también lo tienen las instituciones, quizá también los políticos. Señores, prestigio, por favor. Es muy importante volverlo a recuperar. No hay que sancionar, ni mucho menos. Ahora mismo en mi círculo, mi hija que estudia medicina ya tiene 2 compañeros que ya se han ido a hacer la especialidad fuera. Mi círculo no es muy grande y no estoy hablando de médicos, hablo de mi círculo de mi ciudad. Uno se ha ido a Alemania, otro se ha ido a Bélgica. Es decir, hagamos algo, por favor, pero no penalicemos. Bueno, yo creo que el tiempo se nos está agotando. Me mira Arcadi con cara asesina. ¿Os parece que hagamos una ronda final en la mesa? Y una pregunta. A ver, directora, vamos a ver. El índice de reposición de medicina de familia en estudios demográficos que hacemos en Castilla y León es 0,80, ha habido 0,60, 0,80. El índice de reposición de algunas especialidades está en el 6, quiere decir que nos quedamos sin médicos de familia. Como tiene vasos comunicantes la nación, hay otras connotaciones, pero en Castilla y León es así, y si desde luego en algunas es 6, pues van a ir al paro. ¿No habría alguna posibilidad de que haya más, si necesitamos de una especialidad y otras menos? Sí, aprovecha ya. Aprovecho y hago, bueno, hago ronda final o por lo menos contesto. Yo que me gusta, igual es de formación profesional, los datos son los datos, ¿no? Luego, además, hay más cosas, hay historias, ¿no? A veces también detrás de los datos, pero con el sistema de elección, lo que sí sabemos es que alrededor del 63% de los residentes obtienen su primera elección y alrededor del 85% una de sus 3 primeras elecciones de plaza, por lo tanto de especialidad y de centro.
no sé, no tenemos estadísticas de cómo era antes en la forma presencial, pero no es un sistema que no dé opciones, ¿no? Y luego con el tema de los residentes que se han ido y no volverán, obviamente, pero además es que están en todo su derecho de hacerlo, igual que de otras profesiones también se van fuera. Lo que también digo es que los datos publicados por la OECD, las estadísticas, también son muy necias, ¿no?, de la realidad. Entonces, lo que digo es que no agrandemos el problema, porque a veces agrandando el problema hacemos mucho daño a la propia profesión, ¿no?, y a nuestro país, y sobre todo a la familia, porque si nos dedicamos a decir lo mal que se está, lo mal que se vive, lo poco que se gana, que a veces no responde del todo a la realidad, a veces sí, a veces no, lo que hacemos también es degradar y dar una imagen que desde luego cala, y calan los estudiantes, y calan los que tienen que elegir plaza. Entonces, esa parte de recuperar el prestigio que comparto es un trabajo de todos, también de la propia profesión. Y, bueno, lo comentaba antes, yo creo también que hay que revisar y, vamos, yo creo que en algún momento a lo mejor el propio Ministerio tiene que ejercer esa potestad de limitar en determinadas especialidades las plazas, porque es una pena, ¿no?, que podamos estar formando profesionales que después no tienen el espacio. Otra cosa es que, por lo que sabemos, y lo comentaba esta mañana, la estrategia de Francia de poner un mínimo de plazas de formación en familia tampoco está resultando de todo exitosa, porque se quedan también sin cubrir. Habrá que pensar en algo más, ¿no? Y de ahí, y por cerrar, creo que la parte de las condiciones laborales, y en eso también estamos en el empeño, lo he comentado, yo creo que hay que retomar el trabajo del Estatuto Marco, antes lo comentaba con Tomás, y avanzar por ahí, porque eso puede, igual que la parte de la temporalidad, digamos que la tenemos ahí, habrá que observarla, de que se cumple todo, pero lo siguiente también hay que revisarlo y seguramente repensar, y antes lo hablaba el doctor Díaz Villarí, y no coincido en muchas cosas, pero en algunas coincido. El revisar los sistemas de trabajo que tenemos es muy importante, ¿no?, porque tenemos sistemas de trabajo y de organización en hospitales que algunos son de hace 2 siglos, no son del siglo XXI, y las expectativas que tienen los jóvenes profesionales no se corresponden con nuestros sistemas de organización. Entonces habrá que repensarlo, no sé en qué dirección, pero habrá que repensarlo. Perdón, la jornada laboral, lo están diciendo cantidad de médicos que no la quieren tal cual está. Por lo tanto, la jornada laboral está obsoleta y caducada. Tendrán que tomar medidas unos y los otros para solucionar el funcionamiento del sistema sanitario. Enrique, adelante. Bueno, yo sí he dicho que no preveo grandes pactos. Ninguno. Sí que entiendo que estoy de acuerdo con Repu, que pequeños pactos se pueden hacer. Entonces, hilando con lo que ha dicho David, para hacer pequeños pactos, en realidad pactos normales, la información y la transparencia es fundamental. Es decir, la información te puede llevar, y los datos ahora mismo que cada vez se pueden manejar mejor y dar una información más fiable, los datos son los que permiten evidenciar situaciones sobre las cuales se puede acordar cosas. O sea, con buena información y buenos datos es más fácil acordar cosas. Yo creo que ese es un poco el mensaje.